Las tres leyes de Mendel. Gracias a toda la información que obtuvo de sus experimentos, postuló tres importantes leyes que nos ayudan a entender la genética. Sin embargo, este reconocimiento lo obtuvo muy posterior a publicar su trabajo en 1858, ya que, a pesar de que realizó copias escritas a mano para todos los científicos reconocidos de la zona, nadie supo valorar sus leyes y Mendel, el padre de la genética, se murió sin saber la gran aportación que había hecho a la ciencia en general y a la genética en particular. Fue en 1900 cuando se redescubrió su trabajo y se pusieron en valor sus leyes. Primera ley de Mendel, o principio de la uniformidad. Si se cruzan dos líneas puras, los descendientes de la primera generación serán iguales entre sí, tanto a nivel fenotípico, apariencia, como a nivel genotípico, alelos. Asimismo, todos los descendientes serán iguales en apariencia, fenotipo a uno de los progenitores. El fenotipo estará determinado por el alelo dominante. El alelo dominante se representa en mayúscula y el recesivo en minúscula. Veamos un ejemplo para el carácter color A, igual a A minúscula. El alelo A amarillo domina sobre el alelo A verde. En la figura 4 podemos ver la explicación representada de forma visual. Segunda ley de Mendel, o principio de la segregación. Defiende que los alelos del mismo locus se preparan dando lugar dos clases de gametos, en igual proporción, mitad de los gametos con el alelo dominante A mayúscula y mitad con el alelo recesivo A minúscula. Esta conclusión la obtuvo el auto fecundar la F1, heterocígotos, procedente del cruce de dos parentales de líneas puras que difieren en un carácter de la figura 1 y obtener una segunda generación de descendientes F2, de los cuales 3/4 de los fenotipos coinciden con el fenotipo del parental homocígoto dominante amarillo y 1/4 lo hace con el fenotipo del parental homocígoto recesivo verde. La segregación de los alelos en la producción de los gametos asegura variación genética en la descendencia. En la figura 5 podemos ver la explicación representada de forma visual. Tercera ley de Mendel o principio de la combinación independiente. Esta ley la propuso realizando cruces entre parentales que diferían en dos caracteres. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos, lo que significa que el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro, siempre y cuando los genes no estén ligados. Para comprobar el principio de la segregación, realizó retrocruzamientos o cruzamientos de prueba. Esto consiste en cruzar los heterocígotos de la F1, AA y BB con el parental recesivo AABB minúsculas. Mediante este cruce se puede comprobar el tipo y la proporción de gametos que producen los heterocígotos, ya que el fenotipo de los descendientes de este cruce coincide con los gametos producidos por el heterocígoto de la F1, dado que el parental recesivo únicamente produce gametos de tipo recesivo. Visualicemos esta ley cruzando plantas que difieren en el color. A mayúscula igual a amarillo, A minúscula igual a verde. Y la forma del guisante, B mayúscula igual a liso, B minúscula igual rugoso. Figura 6. Mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular.
la exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutagénos o infección por virus. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y el esperma y pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en las células del cuerpo y no se pasan a los hijos. Las mutaciones han sido fuente de inspiración de muchas películas de Hollywood, pero en realidad es simplemente un error cometido al copiar una secuencia de ADN. Algunas de ellas forman parte del ruido de fondo, ya que el proceso de replicación del ADN no es perfecto, de lo cual debemos estar contentos o no existiría la evolución. Pero una mutación también puede ser inducida por cosas como la radiación o por sustancias cancerígenas, de forma que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer o defectos congénitos. En el fondo es bastante simple, no es más que una falta de ortografía inducida de la secuencia de ADN. ¿Cuál es la causa de una mutación genética? Un gen puede mutar debido a lo siguiente: un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, pérdida de uno o más genes, reordenamiento de genes o cromosomas completos. En los seres pluricelulares, las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas. Una consecuencia de las mutaciones puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Sin embargo, aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio y sin cambio la vida no podría evolucionar. El síndrome de Klinefelter es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. El síndrome de Klinefelter es una afección genética que afecta a los hombres y que a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta. Los signos y síntomas del síndrome de Klinefelter varían ampliamente entre los hombres que padecen el trastorno. Muchos niños con el síndrome de Klinefelter muestran pocos signos o solo signos leves. La afección puede permanecer sin diagnosticar hasta la edad adulta o puede que nunca se diagnostique. Para otros, la afección tiene un efecto notable sobre el crecimiento o la apariencia. Los síntomas que pueden padecer los hombres son estos: conteo bajo de espermatozoides o ausencia de estos, testículos y pene pequeño, deseo sexual bajo, altura superior a la medida, huesos débiles, disminución de vello facial y corporal, menor musculatura en comparación con otros hombres, tejido mamario agrandado y aumento de la grasa en el vientre. La causa del síndrome de Klinefelter puede ser cualquiera de las siguientes: una copia adicional del cromosoma X en cada célula XXY, la causa más frecuente; un cromosoma X adicional en algunas de las células. Esto se le llama síndrome del Klinefelter mosaico, que presenta menos síntomas. Más de una copia del cromosoma X, lo que es muy poco frecuente y tiene como consecuencia una forma grave de la afección. El síndrome de Turner es un trastorno que solo afecta a las mujeres. Se produce cuando falta un cromosoma X de forma total o parcial. Se puede diagnosticar el síndrome de Turner antes del nacimiento, durante la infancia o en la primera infancia. A veces el diagnóstico se demora hasta la adolescencia o los primeros años de la edad adulta. En las personas de sexo femenino que tienen signos y síntomas leves del síndrome de Turner. Las niñas y mujeres con síndrome de Turner necesitan atención médica constante de varios especialistas. Los controles regulares y una atención médica adecuada pueden ayudar a la mayoría de las niñas y mujeres a vivir vidas sanas e independientes. Los signos y síntomas del síndrome de Turner pueden variar entre las niñas y mujeres que padecen el trastorno.
Los síntomas antes de nacer, la ecografía prenatal de un bebé con síndrome de Turner pueden mostrar una acumulación de líquido en la parte trasera del cuello o acumulaciones de líquido anormales. Esto se le llama edema, anomalías cardíacas y también puede presentar riñones anormales. Los síntomas que llega a padecer durante el nacimiento o durante la niñez son varias, por ejemplo, cuello ancho o palmeado, orejas de implantación baja, pecho ancho con pezones de gran separación, paladar alto y estrecho o también techo de la boca, brazos que giran hacia la derecha de los codos, uñas y manos de pies angostas y hacia arriba, inflamación de las manos y los pies, especialmente en el nacimiento, estatura ligeramente menor que a la promedio en el nacimiento, retroceso en el crecimiento, defectos cardíacos, línea del cuello baja en la parte superior de la cabeza, mandíbula inferior retraída o pequeña, dedos de las manos y pies cortos. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro y provoca incapacidad intelectual y retrocesos del desarrollo de por vida. También suele ocasionar otras anomalías médicas como trastornos digestivos y cardíacos. Síndrome de Down mosaico. En esta forma poco frecuente del síndrome de Down, solo algunas células de la persona tienen adicional del cromosoma 21. Las alteraciones genéticas del síndrome de Turner pueden ser una de las siguientes: la monosamia, la ausencia incompleta de un cromosoma X, generalmente ocurre debido a un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. El mosaicismo, en algunos casos se produce un error en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal. Anomalías del cromosoma X. Puede ocurrir que haya partes faltantes o anormales de los cromosomas X. Material del cromosoma Y. Un pequeño porcentaje de los síndromes de Turner, algunas células que tienen una copia del cromosoma X y algún material del cromosoma Y.